pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con el Código Tributario o alguna otra cosa antes de iniciar la clase. Dudas, preguntas, comentarios, no hay ninguno. Entonces hoy vamos a comenzar con lo que es las fuentes del derecho y nos vamos a ir a nuestro material para el día de hoy. Cuando nosotros estamos hablando de las fuentes del derecho tributario, si quisiéramos ser un poco, digamos, bien investigadores, llegar al fondo del asunto, nosotros lo que tendríamos que decir es, ¿y de dónde vamos a sacar nosotros el derecho tributario? Lógicamente, si nosotros vemos las fuentes del derecho desde el punto de vista general, nosotros tenemos que decir que fuente significa origen, nacimiento, principio de algo. Eso es cuando estamos pensando en una fuente desde el punto de vista general. Pero cuando nosotros estamos refiriéndonos concretamente a las fuentes del derecho tributario, ¿qué es lo que nosotros debemos de pensar? Lo que nosotros debemos de pensar y entender es que las fuentes del derecho tributario son los medios generadores de normas jurídicas. Es decir, esa forma en que se crean las leyes y cómo se imponen las mismas, tanto al Estado como a los contribuyentes. En eso es que nosotros debemos de estar pensando. Aun cuando casi todos los tratadistas coinciden en que las fuentes del derecho tributario son fuentes formales, nosotros tenemos que recordar que las fuentes formales del derecho es la ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia y la doctrina. Estas son las fuentes desde el punto de vista general. Pero cuando nosotros ya lo vemos en específico, ya lo vemos desde el punto de vista tributario, esa clasificación, dicen algunos autores, no es enteramente correcta ni mucho menos completa. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué esta clasificación no es ni correcta ni mucho menos completa? La importancia que cada una de esas fuentes puede tener tratándose de establecer las causas que generan. Aun cuando en la materia tributaria hay fuentes que cobran un significado relevante, como es el caso de la ley constitucional, frente a otras de importancia mínima. Si ustedes se dan cuenta, todos los principios fundamentales que nosotros vimos del derecho tributario en estos días, todos esos principios están contenidos en la Constitución. Y lógicamente, ¿cuáles eran esos principios? Si ustedes se recuerdan, los principios eran principio de legalidad o reserva de ley, principio de seguridad jurídica tributaria, principio de irretroactividad, principio de generalidad, justicia, equidad y capacidad económica, principio de igualdad, de no confiscatoriedad y la doble o múltiple tributación. Todos esos tienen su asidero o su origen en la Constitución de la República, en la norma constitucional que tiene supremacía sobre cualquier otra norma. Si nosotros estudiamos aquella clasificación general que nosotros vimos allá en derecho romano, que vimos en derecho, nos vamos a recordar aquellos tres tipos que nos dio García Maínez. ¿Cuáles son esos tres tipos que nos dio García Maínez? Normas formales, normas reales y normas históricas. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son los procesos de la creación de las normas. Las fuentes reales
son los factores y los elementos que determinan el contenido de las normas. Y también estaban las fuentes históricas, que son los documentos que encierran el texto de una ley o de un conjunto de leyes. Viendo estas tres fuentes desde el punto de vista general, nosotros podemos llegar a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Que las fuentes del derecho tributario constituyen el modo de la creación de normas jurídicas. Eso quiere decir que las fuentes del derecho tributario son fuentes formales. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice Catalina García Vizcaíno en un libro que se llama Derecho Tributario. Cuando ella estudia el derecho tributario, dice que las fuentes del derecho tributario son medios generadores de normas jurídicas. ¿Y cuáles son entonces en sí las fuentes de derecho tributario? Estas fuentes las vamos a decir atendiendo la importancia jerárquica de las normas. Y vamos a tener normas constitucionales, vamos a tener leyes, vamos a ver lo que son los decretos leyes, vamos a ver los reglamentos y los tratados internacionales. Estas son las normas de derecho, son las fuentes de derecho tributario. Me imagino yo que aquí les va a llamar poderosamente los decretos leyes. Los decretos leyes es cuando se rompe el orden constitucional y el poder se concentra todo el poder en el organismo ejecutivo y él dicta las leyes a través de decretos leyes. ¿Por qué es importante para nosotros? Es importante para nosotros porque la primera vez que se habló del impuesto del IVA en Guatemala fue producto de un decreto ley, porque fue dictado en el tiempo en que ejercía la presidencia el general Efraín Ríos Montt. Eso es el antecedente que nosotros tenemos a la ley del IVA. Vamos a hablar de las normas constitucionales. Lógicamente, las normas constitucionales, ¿dónde están? En la Constitución Política de la República de Guatemala. Para nosotros, nuestra norma constitucional es la Constitución Política de la República de Guatemala, que si nosotros somos abogados o pretendemos ser abogados, debemos de estudiar nuestra norma constitucional. ¿Por qué? Porque es la fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico. Si nosotros esto lo preguntamos de una manera inversa, tendríamos que decir que nuestra Constitución es la fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico, a la cual le debemos reconocer el valor en sentido propio de la norma jurídica. La Constitución, como norma suprema, condiciona los modos de la creación de otras fuentes del derecho. Eso quiere, si nosotros podemos observar que en nuestro curso todo emana en primer lugar de la Constitución. Yo siempre he dicho que si en el derecho penal hay figuras claves que hay que respetarlas, el debido proceso, el juez natural, la legítima defensa, todos esos principios, y están en la Constitución de la República, en tributario no nos quedamos atrás, porque los principios fundamentales están dentro de nuestra norma constitucional. A ver, ¿cuáles son esos principios constitucionales? En primer lugar, si ustedes se recuerdan, vimos el principio de legalidad o reserva de ley. Vimos el principio de seguridad jurídica, el principio de la irretroactividad tributaria, la generalidad, la justicia, la equidad y la capacidad de pago, principio de igualdad, de no confiscatoriedad y la doble o múltiple tributación. Entonces nosotros no podemos eliminar ese valor importante que tiene nuestra Constitución. Así que si a estas alturas del partido ustedes todavía no han leído la Constitución,
dejen de ver novelas y lean la Constitución. Es importante y es imperativo que la lean. Díganme una cosa, ¿qué es nuestra Constitución? Nuestra Constitución es el medio productor de normas jurídicas más importantes, porque las leyes deben de adaptarse a lo contenido en nuestra Constitución. ¿Qué pasa si no se adaptan las normas al contenido de nuestra Constitución? Esto, lógicamente, da origen al planteamiento de inconstitucionalidades. Y nosotros sabemos que en derecho tributario las inconstitucionalidades pueden ser de leyes generales o en caso concreto, o como las llaman algunos, parciales o totales. Y para eso vamos a leer varios artículos de nuestra Constitución en donde se reconoce con una absoluta precisión la supremacía constitucional. En primer lugar, subráyenlo por ahí, está el artículo 44. A ver, ¿qué dice el artículo 44? Dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en él, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución política garantiza. Ese es el primer artículo, el 44. Vámonos ahora al 175. A ver, ¿qué dice el artículo 175? El artículo 175 dice jerarquía constitucional. Ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso de la República, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Ese es el otro artículo en donde se reconoce con precisión la superlegalidad constitucional. Y nos queda otro artículo que es el 204. ¿Qué dice el artículo 204? El artículo 204 dice condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Lógicamente, para esto nosotros tenemos una ley en donde está el trámite de las inconstitucionalidades. ¿Alguien sabe cómo se llama esa ley? Donde está el trámite y regulado todo lo de las inconstitucionalidades que pueden ser leyes generales o en caso concreto, ¿sí? ¿Alguien la ley de amparo? La ley de amparo. Exactamente, la ley de amparo es ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo la ha interpretado? Y esto, si lo quieren ver cómo lo ha interpretado, está en la Gaceta 31 del expediente 330-92, página 7. Es una sentencia del 1/2 de 1994. ¿Qué dice esa sentencia? Dice, uno de los principios fundamentales que informa al derecho guatemalteco es la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta, como ley suprema,
es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. La superlegalidad constitucional se reconoce con absoluta precisión en los 3 artículos que yo les he dicho, 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Lógicamente, entonces, nosotros podemos decir que nuestra Constitución ha previsto la supremacía constitucional, que está protegida por 2 figuras. ¿Cuáles son esas 2 figuras? La inconstitucionalidad de leyes generales y la inconstitucionalidad en caso concreto. Y para eso nosotros vamos a ver lo que dice la Constitución. Leamos el artículo 266 y 267. A ver, el 266, ¿qué dice? En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes pueden plantear como acción, como excepción o como incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal debe pronunciarse al respecto. El artículo 267, ¿qué dice? Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o corte de constitucionalidad. Entonces, aquí en estos 2 artículos de la Constitución está lógicamente regulado lo que tiene que ver con las inconstitucionalidades. No sé si tienen alguna duda, algún comentario con el artículo, algo que quisieran decir. ¿No? Bueno, entonces sí es importante que tengan claro que las inconstitucionalidades están identificadas en nuestra Constitución en el artículo 266 y 267. ¿Qué encontramos nosotros en la Carta Magna? Cuando nosotros estamos diciendo qué encontramos en la Carta Magna, estamos diciendo qué encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí vamos a encontrar los principios fundamentales, vamos a encontrar principios generales de la actividad financiera del Estado, como por ejemplo el poder tributario del Estado, el principio de justicia, de equidad y de no confiscación de los impuestos. En nuestro país es indudable la importancia que reviste la Constitución como un medio generador de normas jurídicas, porque además de contener principios generales básicos, contiene también disposiciones de derecho tributario. Encontramos en la Constitución los principios generales de la tributación, tales como legalidad, igualdad, equidad y proporcionalidad de los tributos. Leamos otra vez el artículo 239 de nuestra Constitución. Tengámoslo fresco, tengámoslo por ahí, porque esto nos va a servir. ¿Qué dice el 239? Principio de legalidad. En otros países conocido con el nombre de principio de reserva de ley. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y los recargos, infracciones y sanciones tributarias.
Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo no les ha quedado claro? Los escucho. ¿Todo bien? ¿Tienen ningún comentario? Bueno, hoy vamos a la otra fuente del derecho. Y la otra fuente del derecho es la ley. Dentro del derecho interno de rango ordinario o infraconstitucional está la ley como fuente del derecho. Si ustedes se dan cuenta, la Constitución nos dice, hay leyes que van a regular, esas son las leyes ordinarias, esas son las que vamos a estudiar en este apartado como fuente de derecho. Después de la Constitución, es la fuente más importante del derecho tributario. ¿Por qué es la fuente del derecho tributario más importante? Porque tomando en cuenta que sin la ley no existen los tributos y tomando en cuenta el contenido del artículo 239, ahí nosotros nos damos cuenta que la ley es una regla de derecho, una regla emanada del poder legislativo y promulgada por el poder ejecutivo que crea situaciones generales y abstractas por el poder ejecutivo por tiempo indefinido y que solo puede ser modificada o derogada por otra ley. Y aquí volvemos a decir, emanado del poder legislativo, sancionado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República. ¿Cuál es la importancia de la ley como fuente de derecho financiero? Pues lógicamente la importancia ha quedado plenamente comprobada y es la importancia que tiene la ley ordinaria versus el contenido de la ley constitucional. Tiene un papel bien importante en el derecho tributario. ¿Por qué? Por el acatamiento del principio de legalidad que está contenida en el artículo 239 de nuestra Constitución, que como ya lo leímos, para resumirlo, nosotros tendríamos que decir que exige que todo tributo esté contenido en una ley. Y por eso nosotros vemos que todos los tributos están contenidos en una ley. Ley de herencia, legados y donaciones, ley de impuesto único sobre inmuebles, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto del IVA, etc. Todo está contenido en una ley. ¿Por qué? Porque así lo exige el principio de legalidad, que está contenido en el artículo 239 de nuestra Constitución y que lógicamente acabamos de leer. Muchos autores, porque si ustedes revisan, hay muchos autores que han estudiado las fuentes del derecho. Y todos esos autores han coincidido en que las leyes son las fuentes más importantes del derecho tributario. Y aquí tenemos que ver lo que dice nullum tributum sine lege. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa voz romana? Nullum tributum sine lege. No puede cobrarse tributos sin que tengan una base legal. Y ojo, es por ello que la costumbre podrá ser fuente de otro derecho, pero no de derecho tributario. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tomar como parámetro de comparación el hecho de que la diferencia entre el acto administrativo y el acto financiero se da en cuanto a la discrecionalidad. La costumbre no está basada en ley. La costumbre es repetitivamente
desarrollar un hecho, pero aquí ese hecho tiene que estar señalado en una ley porque así lo señala el artículo 239 de la Constitución. Ahora vamos a ver los decretos leyes. Para poder tener ese antecedente de la primera vez que surgió en Guatemala la ley del impuesto sobre, la ley del impuesto al valor agregado IVA. Los decretos leyes regularmente son dictados por necesidad y urgencia por el Poder Ejecutivo. Lógicamente, hay situaciones que son consideradas como graves para la tranquilidad pública y se rompe el orden constitucional. Esto regularmente se dio en regímenes de facto. Pero como nosotros el antecedente de un impuesto lo tenemos en estos decretos leyes, lo debemos de estudiar. Comúnmente, la ley tiene su origen en el Poder Ejecutivo y eso lo podemos ver nosotros claramente en nuestra Constitución. Tenemos todo un capítulo que se llama, espérenme, se llama Formación y Sanción de Ley y nos dice quiénes tienen iniciativa. Ya lo leyó la jerarquía constitucional, nos habla cómo se presenta y si discuten las leyes, cómo se aprueba, se sanciona y promulga. Entonces yo les pediría que por favor refresquen, porque esto ya lo tendrían que saber ustedes, refresquen el artículo 174, vuelvan a leer el 175 que nosotros ya leímos, el 176, el 177, el 178, el 179, el 180 y el 181, que se llama formación y sanción de ley. Entonces, ahí es donde sabemos que la ley tiene su origen en el poder legislativo, que dentro de las funciones del Congreso de la República está emitir y sancionar las leyes. Pero cuando hay una situación considerada como grave para la tranquilidad pública, también puede tener su origen en el Poder Ejecutivo. Y esto es cuando se rompe el orden constitucional de un país para asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias para hacer frente a tal situación. En materia tributaria, las leyes pueden emanar del organismo ejecutivo, porque así lo establece la Constitución o por situaciones de hecho. ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Ya se durmieron? Ahora vamos a... Oh, claro, Ligra, gracias. Gracias. Ahora vamos a hablar lo que es el reglamento. Y para eso nos vamos a ir así como quien dice a tener conceptos generales de lo que es el reglamento. A mí ya me dijeron que ustedes el derecho administrativo lo recibieron perfecto y que saben bastante derecho administrativo. Eso me contaron por ahí. Entonces nos vamos a recordar a un clásico que examina el reglamento, que es Fraga. Fraga dice que el reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas que tiene un carácter abstracto e impersonal, que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia, cuya finalidad es facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Otro autor dice, son las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo que tienen por objeto regular la ejecución de las leyes, el ejercicio de las facultades propias y la organización y funcionamiento administrativo. De estas dos definiciones que nosotros hemos escuchado de Fraga y la otra de otro autor, nosotros llegamos a concluir que el reglamento
es un instrumento de aplicación de la ley, que tiene una finalidad bien clara y bien definida. ¿Y cuál es esa actividad bien clara y definida? Desarrollar y detallar los principios contenidos en la ley para hacer posible y práctica su aplicación. Entonces, siempre que hay una ley en materia tributaria, hay un reglamento que lo que pretende es explicar la ley, no desarrollar cosas que no están en la ley. Si no están en la ley, no puede meterse en el reglamento, porque el reglamento lo que va a hacer es desarrollar y detallar principios que están contenidos en la propia ley, luchando para hacer posible y práctica su aplicación. En Guatemala ha sido una práctica, y mayormente en derecho tributario, anunciar en las leyes tributarias que imponen obligaciones a los contribuyentes, que será el reglamento el que las precise. Ha sido común la existencia de reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de las leyes ordinarias. Es importante también agregar que el artículo 239 de nuestra Constitución, en el principio de legalidad, vámonos al apartado final de ese artículo, dice, después de que dice, son nulas ipso iure, hay un pedacito que dice, las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases. Se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Así que dentro de nuestra Constitución está bien claro que las disposiciones reglamentarias no pueden modificar las contenidas en la ley. Y le dicen cuál es el camino claro que tiene el reglamento. ¿Y cuál es? Modificar, o sea, ¿qué es lo que puede hacer el reglamento? Normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer cuáles son los procedimientos que faciliten su recaudación. De ahí, de esa delimitación legal que tiene la Constitución Política de la República, no se puede salir. Y si se sale, tenemos un remedio que se llama inconstitucionalidad. ¿Dudas, preguntas? Déjenme, voy a tomar agüita. No hay dudas, preguntas, comentarios, ayúdenme. Licenciada, entonces, ¿se puede decir que el reglamento hace operativa la norma? Así es, hace operativa la norma contenida en la ley. Muchas gracias. Tenga pena. Ahora vamos a ver los tratados internacionales. Ustedes saben que los tratados están por debajo de la Constitución y estos son contratos internacionales válidamente cobrados una vez publicados. Los tratados internacionales, de acuerdo a muchos autores, son considerados como convenios o acuerdos entre estados. Esos acuerdos entre estados pueden ser por cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales u otras de interés para las partes. Toda vez que con ellos los estados signatarios crean normas jurídicas de observancia general en sus respectivos países, llegando a constituir una fuente formal del derecho. Nosotros, por ejemplo, en el área de las aduanas, en el Istmo Centroamericano, tenemos un tratado internacional que se llama CAUCA. Y también tiene su reglamento que se llama RECAUCA. Y es el que permite trasladar toda la mercadería de Guatemala a Panamá y Panamá de regreso. En donde todos los países por los que
atraviesa Centroamérica, han llegado a concretar convenios para ser tratados de la misma manera en todos los países. Y cada día esto tiene una gran importancia y permite el establecimiento de relaciones internacionales. Los tratados pueden llegar a constituir leyes ordinarias, lógicamente cuando son aprobados por el Congreso de la República. Por eso es que son fuentes directas del derecho tributario. La clasificación fundamental distingue los convenios bilaterales cuando son realizados entre dos estados. Los multilaterales en los que intervienen más de dos, siendo en ambos posibles tener una cláusula de adición, en virtud de la cual nuevos estados pueden unirse a los firmantes anteriormente. ¿Cuál es su finalidad básica? ¿Cuál es la finalidad que persiguen? Evitar la doble o múltiple tributación y mejorar las relaciones tributarias entre los diferentes países. En nuestra legislación, específicamente en el artículo 2 del Código Tributario, están cuáles son las normas, cuáles son las fuentes de derecho que vamos a aplicar en el derecho tributario. Y dice el artículo 2, leámoslo todos, por favor. Fuentes. Son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía. Las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Observen, no están los decretos leyes, porque para que se dé el decreto ley se tiene que romper el orden constitucional. Y hace mucho tiempo que no se ha roto el orden constitucional. Pero era necesario que ustedes supieran que en un momento determinado los decretos leyes constituyen fuentes de derecho tributario. Es importante también que leamos el artículo 3. ¿Qué dice el artículo 3? Materia privativa. Se requiere la emisión de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos, suprimirlos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la base imponible y la tarifa o tipo impositivo. Otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el inciso R del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Fijar la obligación de pagar intereses, tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo recargos y multas. Establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve a repetir lo que dice la Constitución. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en este código y en las demás leyes tributarias. Las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Dudas, preguntas, comentarios. Aquí estamos a su disposición. Dudas, preguntas, comentarios. A ver qué tenemos que decir. Aquí los escucho. Y Lenny y Araceli, ¿qué mandas? Licenciada, perdone, ¿me puede repetir cómo entendemos el decreto ley, por favor?
El decreto ley, lo que entendemos es que no lo emite el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República ha sido deshecho. Entonces son las normas que dicta el propio organismo ejecutivo. Lógicamente, en una situación extraordinaria. ¿Cuándo se da esa situación extraordinaria? Cuando hay rompimiento del orden constitucional, lo que se conoce corrientemente con el nombre de golpe de Estado. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Willy, ¿usted no tiene ningún comentario para ellos? No, licenciada, estamos bien aquí. Bueno, entonces, por favor, nosotros el día de mañana les vamos a mandar el laboratorio próximo, que es el del impuesto único sobre inmuebles, para que ya lo trabajen, lean la ley, y si tienen alguna duda o algún comentario, nos la hagan ver. Levantó la mano Harold Herman Herbert de León Jiménez. ¿Qué manda? ¿Qué tal, licenciada? Disculpe la molestia, solo si me podría dar una breve explicación sobre el doble tributo, perdone. Es cuando se paga 2 veces y tiene el mismo hecho generador. Yo le explicaba, por ejemplo, que dice que conforme vayan entrando las leyes, eso se va a ir en vigencia. Por ejemplo, el IEMA. ¿Qué era lo que afectaba el IEMA? Las ganancias. Y luego estaba el impuesto sobre la renta, que es lo que abarca las ganancias. Ahí había 2 veces pagando el mismo impuesto. Dice que conforme vayan entrando las leyes vigentes, y lo dice la Constitución, esos impuestos iban a ir desapareciendo, y hoy ya no hay IEMA, solo hay impuesto sobre la renta. La doble tributación es cuando hay 2 impuestos que gravan lo mismo. Muchas gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces nos quedamos aquí y continuamos. Saben que el día martes no van a haber clases porque hay feriado en Guatemala, que es el Día de la Asunción. Nosotros nos miraríamos hasta el día jueves. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias. Adiós, feliz noche.